Percebes como gran parte de lo que te cansa no viene realmente de lo que sucede, sino de lo que tu mente imagina antes, durante y después de cada situación, como si llevaras una maleta llena de escenarios inventados, preocupaciones difusas y pensamientos que se adelantan a algo que ni siquiera ocurrió. Y al final, esa maleta pesa tanto que empiezas a acreditar que la vida es pesada, cuando en realidad es tu mirada la que está exhausta. La filosofía estoica siempre entendió este mecanismo y enseñó algo que parece sencillo, pero transforma por completo la manera en que respiras, eliges y avanzas. Existe una ley interna, silenciosa, que disuelve la ansiedad y devuelve suavidad a tu día. Y todo comienza cuando comprendes que lo único que realmente puedes guiar es lo que sucede dentro de ti. Imagina despertar y en vez de correr para preverlo todo, simplemente observar lo que llega, sin luchar contra lo que no puedes modificar, sin culparte por lo que ya pasó, sin sufrir por lo que aún no existe. Imagina caminar por tus tareas con una claridad nueva, porque finalmente entendiste que tu paz no depende de los demás, no depende de las circunstancias, no depende de que el futuro sea perfecto, sino únicamente de la forma en que interpretas lo que estás viviendo ahora. Esa es la esencia de la ley estoica, liberar tu mente de la ilusión del control total y dirigir tu energía hacia lo único que siempre estuvo a tu alcance, que es tu respuesta. Cuando transformas tu respuesta, todo alrededor cambia de peso, cambia de forma, cambia de impacto. La ansiedad pierde fuerza, el día se vuelve más liviano y la vida, que antes parecía un campo de tensión, comienza a sentirse como un camino donde avanzas sin cargas innecesarias. Si este tipo de contenido te aporta claridad, deja tu like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo qué te gustaría aprender sobre filosofía estoica. Eso fortalece el mensaje y ayuda a que más personas encuentren esa misma ligereza. Percebiste alguma vez que a maior parte do que te deixa tenso não está no que acontece fora, mas na antecipação que tua mente cria, como se, antes mesmo de qualquer coisa ocorrer, ela já estivesse pintando cenários, imaginando problemas, inventando diálogos que jamais vão existir, e no fim, essa corrida mental te deixa com o corpo exausto e uma alma que nunca encontra descanso. Los estoicos entendían eso hace siglos y dejaron un recordatorio poderoso. Cuando intentas controlar todo, terminas perdiendo justamente lo que más deseas, que es paz. La ley es sencilla, casi evidente, pero se pierde en medio del ritmo acelerado. Cuida solo de aquello que depende de ti y suelta lo demás. Lo curioso es que, cuando finalmente dejas ir lo que no puedes guiar, no es el mundo lo que cambia primero, eres tú, y esa transformación interna modifica la manera en que todo te afecta, como si las cosas perdieran el peso que tenían antes. Ahora imagina aplicar esto en silencio a lo largo del día. Alguien dice algo que normalmente te afectaría, y tú decides no llevarlo para adentro, llega una noticia desagradable, y respiras antes de reaccionar, algo sai diferente do planejado. Y en vez de sentirte derrotado, recuerdas que el control absoluto nunca existió. Poco a poco, la ansiedad que te seguía como una sombra empieza a soltar tu espalda, no porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque dejaste de luchar contra lo que no puedes moldear. Es en esa pausa interna, en esa elección consciente de no pelear con lo inevitable, donde nace una ligereza nueva, una calma que comienza a acompañarte sin pedir permiso. Percibe cómo existe un punto exacto, casi imperceptible, donde nace la ansiedad, un punto que no surge del problema en sí, ni de la situación difícil, ni del imprevisto, sino del instante en que tu mente intenta adivinar lo que viene después, como si necesitara construir un mapa perfecto de algo que aún no existe, y es justamente ahí donde comienza inquietud. Esa es la trampa que te atrapa.
Y fue exactamente ahí donde los estoicos encontraron la clave. Lleva tu atención solo hacia lo que está delante de ti, hacia lo concreto, hacia lo que realmente está a tu alcance ahora. Cuando aprendes a permanecer en ese punto preciso, el punto del presente, la vida deja de parecer una carrera desesperada y se transforma en un camino mucho más estable. Imagina estar frente a una situación que normalmente te desequilibraría, un atraso inesperado, una respuesta seca, un plan que cambia sin aviso. En vez de preguntarte por qué, comienzas a preguntar qué puedo hacer ahora. Y esa simple troca de pregunta altera todo, porque hace que tu energía deje de dispersarse y se concentre en lo que realmente importa. Dejas de gastar fuerza en lo que no tiene solución inmediata y diriges tu atención hacia lo que sí puedes mover. Es un cambio discreto, tan sutil que casi pasa desapercibido, pero tan poderoso que te devuelve una sensación de control interior que pensabas haber perdido. Y lo más interesante es que cuanto más practicas esto, más descubres que la mayor parte de lo que te desgasta no son las situaciones, sino la forma en que te aferras emocionalmente a ellas. Cuando aprendes a soltar, aunque sea un poco, la vida responde de un modo distinto. Empiezas a observar más y a reaccionar menos. Empiezas a elegir a dónde colocas tu foco. Empiezas a entender que ligereza no significa falta de responsabilidad, significa simplemente no cargar aquello que no te pertenece. A partir de ese punto, la ansiedad pierde espacio, porque no puede crecer donde existe presencia. Nada pesa tanto como esa sensación constante de estar siempre un paso fuera de tu propio centro, como si la mente corriera mucho antes del cuerpo, creando prisa donde no existe urgencia, generando tensión donde no hay amenaza. La ley estoica que enseña a vivir con más ligereza nace justamente de ese punto. La comprensión de que la ansiedad no surge de lo que acontece, sino del movimiento invisible que la mente faz, intentando tocar el futuro antes de tiempo. Esta ley no promete eliminar obstáculos ni apagar desafíos, pero transforma por completo la manera en que cada desafío es percibido, porque reduce el ruido mental que distorce a realidades e intensifica miedos que no pertenecen al agora. Imagina un día común, con tareas simples, rutinas conocidas, pequeñas decisiones y caminos repetidos, y aún así surge en el pecho ese aperto que no combina con lo que está ocurriendo afuera, como si una fuerza tirara hacia adentro y otra empujara hacia afuera, creando un desequilibrio que nace de pensamientos que llegan sin ser enchamados. Los estoicos observaban que este movimiento es fruto de una mente que intenta guiar lo que no está en su campo de acción, controlar opiniones, reacciones, circunstancias, expectativas externas, resultados que aún no han llegado. Cuando la energía interna se dispersa hacia todos esos lados, aparece esa sensación de perder el centro, de cansancio, de confusión. La ley estoica devuelve la simplicidad al traer de vuelta a mente para el único territorio donde tiene autoridad, el presente. En ese movimiento de regresar, todo se reorganiza por dentro. Tareas que antes parecían enormes pierden tamaño. Problemas que antes parecían urgentes disminuyen la presión. Situaciones que antes despertaban impulsos emocionales ganan espacio para ser observadas sin un juicio inmediato. Surge una clareza nueva, una sobriedad que no endurece, sino que estabiliza, como mirar el mismo escenario con una luz diferente, más suave, más objetiva. El pensamiento deja de correr sin rumbo. La respiración encuentra ritmo y el cuerpo entero responde con menos tensión. La verdadera fuerza de esta ley estoica aparece cuando enseña a separar lo que depende del esfuerzo personal de lo que pertenece al flujo da vida,
Hay momentos en los que el control es posible, como cuando se organiza algo, se prepara, se crea, pero existe toda una parte de la existencia que no obedece a ningún comando. Las personas no siguen nuestros guiones, el tiempo no responde a nuestro reloj interno, los resultados no surgen exactamente, no instante deseado. Cuando esta comprensión realmente entra, nace un alivio silencioso, porque la mente deja de luchar contra lo inevitable y comienza a usar su energía solamente donde hace diferencia. A partir de ese punto, el mundo interior muda de densidad. Lo que antes generaba turbulencia se convierte apenas en información. Una crítica ya no se transforma en herida. Un atraso no se vuelve catástrofe. Un imprevisto no derrumba tu equilibrio. La distancia emocional permite respuestas más ponderadas y menos reactivas. La vida no se vuelve perfecta, pero sí más clara, manejable, posible de sostener. La ansiedad pierde fuerza cuando el pensamiento deja de inventar versiones futuras de cada acontecimiento, y sin esas versiones, el presente deja de parecer un campo de amenazas y volta a ser un espacio vivible. Esta ley estoica, sencilla en la superficie y profunda en la práctica, revela que la ligereza no es ausencia de problemas, sino ausencia de exceso mental. El peso desaparece cuando la mente deja de ampliar lo que es pequeño, cuando la imaginación deja de multiplicar lo que no existe, cuando el foco retorna a lo que realmente está en las manos. Desde ese punto nace una sensación de espacio, de orden interna, de firmeza suave. Una vida sin ansiedad no es una vida sin desafíos, es una vida en la que la mente deja de criar desafíos adicionales. Hay un instante en la vida diaria en el que todo puede cambiar y no tiene nada de extraordinario. Es ese momento aparentemente común en que la mente empieza a correr por adelantado y sin darte cuenta crea tensiones que no pertenecen al presente, generando presa, dúvida y un incómodo que nace de algo que ainda nem existe. La simplicidad de la ley estoica se revela justamente ahí, cuando surge la oportunidad de interromper ese salto automático y regresar a un único lugar donde las cosas realmente acontecen. Ese retorno no es dramático, no exige fuerza heroica ni valentía fuera do común. Es un gesto sutil, casi invisible, pero capaz de transformar por completo la calidad de la experiencia interna. La mente vuelve, el cuerpo desacelera y el agora deja de parecer un espacio apertado para convertirse en un territorio respirable. A lo largo del día, pequeñas situaciones colocan ese retorno a prueba. Una fila que avanza lenta, un ruido que irrita, un plan que cambia de última hora, un mensaje que llega con un tono ambiguo. Son acontecimientos simples, pero que tienen la capacidad de encender tormentas internas cuando el pensamiento se expande más de lo necesario. La ley estoica funciona como un filtro que separa lo esencial de lo que es apenas ruido, y cuando el hábito de adelantarse pierde fuerza, el impacto de las contrariedades disminuye. Nada desaparece, pero todo deja de ser ampliado por la imaginación. Es como si cada situación recuperara su tamaño real y solo hizo ja alivia un peso enorme que antes era cargado sin perceber. Este ejercicio constante transforma profundamente la manera como se manejan las expectativas. Muchas veces la ansiedad nace del deseo de controlar la reacción de los demás, prever resultados, garantizar que todo siga el guión imaginado. Pero expectativas rígidas generan frustraciones inevitables, porque el mundo no sigue nuestros planos internos y las personas no actúan según nuestras previsiones. La ley estoica invita a colocar la energía apenas en lo que está al alcance. Preparación, intención, actitud, postura. El resto necesita ser soltado no por descuido, sino por madurez emocional.
Cuando la energía interna deja de ser desperdiciada en luchas imposibles de ganar, sobra fuerza para lo que sí depende del propio esfuerzo. Una de las transformaciones más profundas que esta práctica provoca es la sensación de firmeza interior. No una firmeza dura ni rígida, sino una que nace de la conciencia. En lugar de reaccionar por impulso, aparece una pausa interna. Antes de irritarte, surge un segundo de lucidez. Antes de culparte, una reflexión sencilla. Antes de preocuparte, un análisis claro de lo que realmente está sucediendo. Esa pausa no es debilidad, es autocontrol, y es ella la que impide que la mente transforme situaciones pequeñas en monstruos criados pelo medo. Con el tiempo, esa pausa se vuelve natural, casi automática. La ansiedad pierde espacio no porque desaparezca, sino porque ya no encuentra terreno fértil para crecer. La vida continúa trazando desafíos, pero la relación con ellos cambia de calidad. En vez de verlos como amenazas, comienzas a verlos como partes naturales del camino. Hay días en los que todo fluye y días en los que todo parece salir do lugar. La diferencia está en la forma de atravesar cada uno de ellos. El estoicismo enseña que el peso emocional no está en los acontecimientos, sino en el significado que les damos. Cuando ese significado se ajusta, la carga interna disminuye. La mente deja de interpretar cada imprevisto como señal de caos y pasa a verlo apenas como más un elemento natural de la vida. Esa perspectiva abre espacio para un tipo de paz que no depende de las circunstancias, sino de la manutención del propio eixo. No es una paz ilusoria donde nada acontece, sino un estado firme y silencioso en el que lo que acontece no destruye la armonía interna. Es una ligereza que crece poco a poco, alimentada por la disciplina de regresar al presente cada vez que la mente tenta escapar hacia mundos imaginarios. Es una claridad que atraviesa el día como un hilo constante, manteniendo el pensamiento anclado a un momento presente. En la convivencia diaria, esta ley estoica empieza a mostrar efectos profundos, especialmente en la forma en que cada relación se transforma cuando la ansiedad deja de dirigir o interpretar todo. Muchos conflictos no nacen de las palabras pronunciadas, sino de interpretaciones precipitadas, de expectativas silenciosas y de suposiciones creadas antes de que exista cualquier señal real. Cuando la mente se adelanta, inventa historias completas a partir de fragmentos, atribuye intenciones a gestos neutros y amplifica tensiones pequeñas hasta convertirlas en problemas. Al aplicar la simplicidad estoica, cada interacción pasa a ser vista tal como es. Una conversación deja de cargar fantasías, un mensaje deja de ser leído con temor, una actitud inesperada deja de generar teorías. El vínculo humano se vuelve más limpio, más directo, más honesto, porque deja de estar contaminado por presiones invisibles. La capacidad de mantenerse anclado en el presente también transforma profundamente la forma de decidir. En lugar de elecciones apuradas, guiadas por urgencia emocional, surge un estilo de acción más maduro y consciente. La mente deja de imaginar extremos y empieza a evaluar posibilidades reales. Eso reduce o miedo de equivocarse porque ya no se elige desde el desespero, sino desde la lucidez. La ansiedad pierde fuerza cuando percibe que ya no domina ese proceso. Y cuando las decisiones dejan de ser impulsivas, todo camino por delante se vuelve más claro. La vida no se vuelve totalmente previsible, pero sí mucho menos caótica por dentro. En el ámbito de la productividad, esta ley tiene un impacto silencioso y contundente. Cuando la mente está siempre projetada no futuro, surge una sensación constante de insuficiencia, como si nada estuviera suficientemente listo, organizado o desarrollado. Esa presión interna desgasta el foco y aumenta la procrastinación. Al concentrarse apenas en el paso que está siendo dado,
La productividad deja de ser un territorio de tensión y se convierte en un flujo natural. En vez de pensar en todo lo que falta, la atención se fija en lo que está siendo realizado. Y eso, por sí solo, encurta la distancia entre intención y acción. La ansiedad pierde su territorio cuando ya no encuentra espacio para amplificar tareas mentales. Esta misma ley estoica también modifica la manera en que cada uno se relaciona consigo mismo. Muchas inseguridades nacen de comparaciones con vidas imaginadas, expectativas irreales y exigencias inalcanzables. La mente crea versiones perfectas de uno mismo y naturalmente nunca consigue alcanzarlas. Cuanto mayor el ideal, mayor la cobranza interna. Al aplicar el pensamiento estoico, la autoimagen se vuelve más gentil porque se construye desde el ahora, no desde proyecciones futuras. Surge una aceitación madura, que no es acomodación, sino realismo emocional. Cada paso pasa a valer más que todas las fantasías sobre lo que se debería ser. Esa mudanza reduce un enorme volumen de autocrítica y abre espacio para que la caminada interior respire. La serenidad generada por esta ley no elimina la velocidad del mundo, pero crea un espacio interno donde el ritmo externo ya no domina todo. Es una forma de mantenerse íntegro incluso cuando el entorno exige prisa. Es una habilidad emocional que se fortalece día tras día, sin presión, sin dureza, sin perfeccionismo. Solo práctica, repetida como un gesto sencillo que reorganiza silenciosamente todo el día. Los errores empiezan a ganar un significado completamente distinto cuando la simplicidad estoica entra en juego. En lugar de ser tratados como fracasos definitivos o señales de incapacidad, pasan a ser entendidos como eventos naturales dentro del propio movimiento de la vida. Cada error deja de cargar el peso emocional de una sentencia y se convierte en una simple información del proceso. Eso sucede porque, al mantenerse en el ahora, desaparece el hábito de conectar cada desacierto a un futuro imaginado lleno de consecuencias catastróficas. El error deja de ser destino y vuelve a ser solo un dato. Esa mudanza reduce el miedo de intentar, suaviza la autocrítica y devuelve la capacidad de aprender sin sufrimiento adicional. Las frustraciones también pierden la intensidad de que solían tener. Muchas veces, lo que más duele no es la situación en sí, sino la expectativa que se creó antes de ella. Planes que no se concretan, personas que no responden como se esperaba, resultados que no coinciden con la proyección interna. Cuando la mente vive adelantada, sufre dos veces, antes y después del acontecimiento. La ley estoica corta esa duplicidad desde la raíz, porque enseña a actuar sin volverse prisionero del resultado. No significa dejar de desear, de planear o de buscar, sino evitar transformar cada expectativa en una condición emocional. Cuando el resultado no llega, la frustración existe, pero no destruye. Pasa, se acomoda, porque no fue inflada por la imaginación anticipada. Las pérdidas inevitables en la vida también reciben otro tratamiento. Nada les quita sudor, nada anula su impacto, pero el sufrimiento prolongado disminuye cuando se abandona la tendencia de imaginar 1000 versiones alternativas de lo que podría haber ocurrido. El dolor se vuelve más limpio, más honesto, menos caótico. No crece a partir de historias inventadas, sino que permanece vinculado al hecho real. Eso permite que el corazón atraviese el luto o la mudanza con más dignidad interna, sin cargar camadas extras de angustia mental. El estoicismo no apaga los sentimientos, pero evita que la mente convierta cada emoción en un laberinto. Las decisiones difíciles también se vuelven más claras cuando no están acompañadas de cadenas futuras infladas por el miedo.
La mente suele imaginar largas series de consecuencias, muchas de ellas improbables, y eso paraliza. Cuando la atención retorna al presente, el razonamiento se simplifica. ¿Cuál es el paso posible hoy? ¿Cuál es la acción coherente con lo que está frente a los ojos? ¿Cuál es la actitud más honesta, incluso si aún hay incertidumbre? Esa simplicidad no elimina el desafío, pero elimina la confusión. La decisión deja de ser un intento de controlar todo y se convierte en un gesto de integridad en el momento presente. La tranquilidad que nace de esta práctica no es ingenua, no es fuga, no es idealizada. Es un tipo de sobriedad emocional que crece despacio, capa por capa, como una construcción firme que resiste el viento. Es un estado interno donde la mente deja de ampliar lo que no necesita ser ampliado. Es la sensación de respirar con más espacio por dentro, incluso cuando el mundo exterior sigue siendo ruidoso. La resiliencia nace de un lugar muy silencioso dentro de la mente, un espacio que solo se abre cuando el pensamiento deja de pelear con lo que no controla. Este tipo de fuerza no es agresiva, no es rígida, no se construye a partir de endurecimiento, sino de estabilidad interna. La ley estoica fortalece esa estabilidad al mostrar que cada situación, por más inesperada que sea, puede ser enfrentada con presencia. Cuando el pensamiento no escapa hacia escenarios imaginados, el impacto emocional disminuye. La reacción deja de ser un impulso desesperado y se convierte en una respuesta. Y una respuesta consciente crea resiliencia, porque no gasta energía luchando contra lo inevitable. El foco también gana nitidez cuando la mente se libera del exceso de proyecciones. La atención, antes dividida entre 1000 posibilidades futuras, pasa a concentrarse en lo que está justo delante. Lo que antes parecía dispersión se organiza en un flujo natural. La productividad aumenta no por presión, sino por claridad. Las tareas dejan de parecer montañas porque la mente ya no multiplica obstáculos invisibles. Un paso a la vez deja de ser un lema motivacional y se convierte en un método concreto. La energía que antes se perdía en ansiedad retorna a la acción práctica, y los pequeños avances comienzan a tener el impacto que siempre deberían haber tenido. El descanso mental también cambia profundamente. La mente ansiosa no descansa ni siquiera cuando el cuerpo está quieto. Revisa, repite, imagina, anticipa. La ley estoica reduce este movimiento interno y con eso el descanso finalmente aparece. El silencio interior deja de ser raro y comienza a surgir en pequeños intervalos del día. En una pausa breve, en un suspiro consciente, en una mirada perdida por la ventana, en un instante neutro entre una tarea y otra. No es necesario meditar durante horas ni aprender técnicas complejas. El simple acto de volver al presente reduce el flujo de pensamientos innecesarios y abre espacio dentro de ti. Ese espacio es descanso. Esta transformación del panorama emocional hace que la vida gane otra textura. Las emociones siguen existiendo, pero dejan de arrastrarte. La alegría no se convierte en euforia que desestabiliza. La tristeza no se vuelve desespero. La frustración no se transforma en colapso interno. Cada sentimiento ocupa su lugar natural sin hacerse mayor de lo que realmente es. La mente aprende a navegar por ellos con más madurez, entendiendo que las emociones son estados, no identidades, ondas que llegan y se van, no muros que aprisionan. Con esa base emocional más firme, surgen gestos pequeños que modifican por completo el ritmo del día. Decir que no sin culpa, terminar algo sin presa, aceptar un atraso sin interpretarlo como ataque, reorganizar lo que haga falta sin sentirse derrotado. Todo eso genera una sensación de ligereza constante, como si la vida dejara de pesar en las manos y empezara a ajustarse de manera más natural al ritmo interno.
La visión del futuro empieza a cambiar cuando la mente deja de tratar lo desconocido como una amenaza constante. Antes, cada paso hacia adelante parecía cargado de riesgos imaginados, responsabilidades exageradas y posibilidades negativas descritas con un nivel de detalle que jamás se volvería real. La ley estoica disuelve ese hábito al recordar que el futuro no existe como territorio accesible, sino solo como dirección. Ese entendimiento reduce el miedo porque retira de la mente la obligación de prever y coloca en el corazón la tarea de avanzar. El futuro deja de ser un campo de batalla y se convierte en una continuación del presente, moldeado por decisiones simples una tras otra. Esa mudanza trae alivio a la preocupación excesiva. En vez de querer garantizar que todo saldrá bien, surge la serenidad de lidiar con cada cosa a medida que aparece. Ya no existe la necesidad de cargar anticipadamente dificultades que aún no existen. Lo desconocido deja de ser enemigo y pasa a ser parte natural del camino, algo que puede ser recibido sin pánico, porque la mente ya no está comprometida con la ilusión del control total. Cuando el futuro deja de ser un fantasma proyectado por el miedo, la energía regresa por completo a la hora y cada acción se vuelve más consciente, más ligera, más auténtica. Esa claridad también transforma profundamente la confianza interna. Antes, la ansiedad criaba una sensación de fragilidad constante, como si en cualquier momento algo pudiera desmoronarse. Pero, al practicar este retorno al presente, la confianza deja de depender de garantías externas y pasa a nacer de la propia capacidad de responder a lo que venga. Una confianza que no requiere circunstancias perfectas, una fuerza que no depende de predicciones, una certeza silenciosa de que es posible atravesar lo que sea necesario sin perderse a sí mismo. Esa mudanza altera todo, porque permite que la vida avance con menos resistencia interna. Y, al llegar a este punto, la simplicidad de la ley estoica se revela como un ciclo completo. La ansiedad disminuye, la mente se alinea, el cuerpo desacelera, las emociones se equilibran, el foco se fortalece, las relaciones se vuelven más suaves y el futuro deja de parecer una amenaza. Toda esa transformación no surge de grandes gestos, sino de un hábito repetido, discreto y constante. Regresar al presente cada vez que el pensamiento intenta escapar. Es esa repetición la que construye la ligereza tan buscada, no una ligereza ingenua, sino una ligereza madura, firme y consciente. Y al llegar a este punto final, todo se acomoda con una claridad casi inevitable. Esa vida ligera que tantas personas buscan no es un estado mágico ni una conquista reservada para pocos, sino el resultado natural de una mente que aprendió a no adelantarse, a no multiplicar lo que no existe, a no transformar cada pequeño acontecimiento en un gran drama emocional. La ley estoica, tan simple y tan profunda, revela que la ligereza nace cuando el presente vuelve a ser el centro de la experiencia. Cuando no hay exceso de proyecciones, cuando el futuro deja de ser un fantasma, cuando el ahora deja de ser asfixiado por escenarios imaginarios, todo el mundo interior cambia de densidad. La respiración encuentra su ritmo, la emoción encuentra su lugar, el pensamiento encuentra su medida. La verdadera transformación ocurre cuando se comprende que la paz no llega desde afuera, sino que se construye desde dentro, gesto tras gesto, regreso tras regreso. Cada vez que el pensamiento intenta escapar y es traído de vuelta, la mente aprende algo. Cada vez que la imaginación tenta ampliar un problema y es interrumpida, la maturidad decrece. Cada vez que un sentimiento intenta comandar y se encuentra con una pausa consciente, la vida interna se fortalece.
Esa es la clase de ligereza que no depende de circunstancias perfectas, sino de un eje que permanece firme incluso cuando el mundo se mueve. Y si este mensaje te brindó claridad, respiro, estabilidad o incluso un instante de comprensión, vale apoyar este espacio que te entrega este tipo de contenido. Deja tu like, suscríbete al canal y permite que esta filosofía alcance a más personas que necesitan esta misma luz mental. Cada gesto tuyo ayuda a difundir una conciencia más leve, más lúcida y más presente.